Estamos en enero de 2026 y el cementerio de la innovación digital se ha llenado de lápidas grabadas con los nombres de proyectos que prometieron el cielo y terminaron en el abismo absoluto. El ecosistema cripto ha madurado, sí, pero esa madurez ha traído consigo formas de engaño y fracaso mucho más sofisticadas y, por ende, mucho más dolorosas. Si los años anteriores fueron los de la codicia ciega, el 2026 se perfila como el año de la gran desilusión tecnológica. Esta es la crónica de las criptomonedas y proyectos más polémicos de este año, un relato sobre el ego desmedido, la falsa utilidad y los escándalos que están sacudiendo los cimientos de la confianza digital en todo el planeta. El primer gran foco de polémica en 2026 no es una moneda pequeña ni un token oscuro, sino la categoría entera de los proyectos que prometieron la blockchain para todo. Durante años, se nos vendió la idea de que la cadena de bloques era la panacea universal que resolvería desde el hambre en el mundo hasta la logística de los microchips de última generación. Sin embargo, este año hemos visto el colapso estrepitoso de varios gigantes de la utilidad, que resultaron ser, en última instancia, castillos de naipes construidos sobre promesas vacías, proyectos que intentaron tokenizar sectores enteros, como el mercado inmobiliario global o el sistema de salud pública, sin tener una infraestructura real, una base legal sólida o una adopción mínima, se han marchitado bajo el sol implacable de la nueva regulación internacional. La polémica reside en que estos proyectos consumieron miles de millones de dólares en inversión institucional y privada, prometiendo una eficiencia que nunca llegó a materializarse. Hoy, la frase blockchain para todo se ha convertido en una señal de alarma para los inversores. Si un proyecto dice que puede hacerlo todo, lo más probable es que sea una cáscara vacía, incapaz de hacer nada bien. Pero si hablamos de escándalos que definen el 2026, tenemos que mencionar el perturbador resurgimiento de fantasmas del pasado que se niegan a morir. Monedas como SafeMoon y Hex siguen dominando los titulares de la prensa financiera, pero no por su éxito, sino por su agonía legal televisada. SafeMoon, que alguna vez fue el sueño de riqueza de millones de inversores minoristas, se enfrenta ahora a la fase más cruda de los juicios del Departamento de Justicia y la SEC en Estados Unidos. El escándalo de este año no es solo el fraude original del contrato inteligente, sino la revelación de una red de lavado de dinero de proporciones épicas que implicaba a figuras de alto nivel que todavía intentaban bombear el precio, mientras los fundadores originales ya estaban bajo custodia federal. Por su parte, el ecosistema de Hex se ha fragmentado en una guerra civil de comunidades tras la persecución internacional coordinada contra su fundador, Richard Hart. El drama de 2026 es ver cómo estas comunidades, que operan bajo una lógica casi sectaria, se niegan a aceptar la realidad del fraude, creando un mercado paralelo de tokens zombie que siguen atrapando a inversores desesperados. Es un estudio fascinante y aterrador sobre la psicología de las masas en la era digital. Incluso cuando la estafa es evidente y está documentada, el ego de los inversores les impide admitir que fueron engañados, prefiriendo hundirse con el barco. El gran fracaso institucional de 2026 tiene un nombre que resuena con una fuerza inquietante en todo el continente asiático: el yuan digital, CNY. Aunque técnicamente es una moneda controlada por el Estado y no una criptomoneda descentralizada, su implementación ha sido el centro de una polémica geopolítica feroz. En 2026, los analistas internacionales y las organizaciones de derechos humanos lo han declarado oficialmente un fracaso de adopción voluntaria. A pesar de los esfuerzos masivos del gobierno por forzar su uso en la vida cotidiana, la población ha mostrado una resistencia silenciosa pero firme, prefiriendo las stablecoins descentralizadas para proteger lo que queda de su privacidad financiera. El escándalo estalló definitivamente cuando se filtró un código oculto
que permitía algoritmos de vencimiento de dinero, donde los fondos de los ciudadanos simplemente desaparecían si no se gastaban en sectores específicos aprobados por el Estado en un tiempo determinado. Este experimento de control social total ha provocado un efecto rebote masivo, impulsando a millones de usuarios hacia redes de privacidad como Monero, XMR, desafiando el poder central en una escala y con una audacia nunca antes vista. En el terreno de los rug pulls, el 2026 ha visto una evolución técnica que solo podemos calificar de aterradora. Ya no se trata de lanzar un token simple y retirar la liquidez en un descuido de los usuarios. Ahora los atacantes utilizan inteligencia artificial generativa de identidad para crear equipos de desarrollo ficticios. A principios de este año, el proyecto Aethelgard, que prometía ser una red de gobernanza mundial para la ética de la IA, recaudó la asombrosa cifra de $800 millones. El equipo directivo realizaba videollamadas semanales con los inversores. Tenían rostros humanos expresivos, voces cálidas, y respondían preguntas técnicas complejas con una precisión asombrosa. En marzo, se descubrió la verdad que estremeció al sector. Todo el equipo directivo, desde el CEO hasta el jefe de tecnología, eran deepfakes de alta fidelidad operados en tiempo real por un solo grupo criminal de Europa del Este. No había personas reales detrás de Aethelgard. Este rug pull sintético ha sembrado el pánico absoluto en las plataformas de lanzamiento, demostrando que en 2026 ni siquiera ver una cara en un video en vivo es garantía de que un proyecto sea legítimo. Otro gran escándalo del año involucra a la plataforma de predicción Polymarket y el uso sistémico de información privilegiada. En este enero de 2026, una serie de apuestas masivas y sospechosamente precisas sobre eventos políticos críticos en América Latina y Europa despertaron todas las alarmas regulatorias. El escándalo estalló cuando una investigación independiente reveló que varios funcionarios gubernamentales de alto rango estaban usando carteras anónimas y bots de alta frecuencia para apostar sobre las decisiones que ellos mismos estaban a punto de firmar en sus despachos. Esto ha provocado que varios países propongan leyes de emergencia para prohibir a los funcionarios públicos participar en mercados de predicción basados en blockchain. Lo que nació como una herramienta visionaria para la sabiduría de las masas, se ha convertido, en 2026, en una herramienta de precisión para el tráfico de influencias y el insider trading digital más descarado, manchando gravemente la reputación de transparencia que la Web3 tanto intentó construir. No podemos olvidar los fracasos catastróficos de infraestructura, específicamente en los puentes entre cadenas, cross-chain bridges. En 2026, el colapso total del puente Nexus V provocó la pérdida irreversible de $1.500 millones en activos de usuarios particulares y fondos de inversión. La polémica aquí no fue solo el robo o el fallo técnico, sino la negligencia humana criminal. El error crítico estaba en una sola línea de código que una IA de auditoría avanzada había marcado como peligrosa y crítica 6 meses antes, pero que los desarrolladores ignoraron deliberadamente para no retrasar el lanzamiento de una campaña de marketing millonaria. Este escándalo ha puesto sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad legal de los desarrolladores de código abierto. ¿Quién debe pagar cuando el código es la ley, pero ese código está roto por una negligencia humana inexcusable? Las demandas colectivas globales contra desarrolladores individuales están marcando un precedente legal, oscuro y divisivo para el futuro del software libre y la descentralización. En el mundo de las altcoins, zombies, aquellas que deberían haber muerto hace años pero siguen arrastrándose, Terra Luna Classic, LUNG, sigue siendo una herida que supura. En 2026, el proyecto ha intentado reinventarse, por enésima vez, con una propuesta de quemado masivo, que resultó ser una manipulación de mercado orquestada por bots de arbitraje vinculados a los antiguos restos del ecosistema de Do Kwon. El escándalo de LUNG
Este año ha servido para educar a la nueva generación sobre los peligros de intentar revivir cadáveres financieros con la esperanza de un retorno milagroso. La polémica es que, a pesar de ser una tecnología obsoleta, centralizada de facto y vinculada a uno de los mayores fraudes de la historia, sigue figurando entre las más negociadas por volumen en ciertos momentos del día, demostrando que la adicción al juego y la ludopatía digital en el mundo cripto son, a menudo, más fuertes que cualquier lógica de inversión racional. Finalmente, el escándalo más reciente y doloroso de este mes de enero de 2026 involucra a un usuario anónimo de alto perfil que perdió la inimaginable cifra de $282 millones en Bitcoin y Litecoin, debido a una estafa de ingeniería social ultra sofisticada. El atacante no hackeó la inexpugnable blockchain, hackeó al ser humano a través de una campaña de soporte técnico falso que utilizó IA para clonar la voz de un conocido desarrollador de carteras físicas. Convencieron a la víctima de realizar una supuesta actualización de seguridad, que en realidad era un clon malicioso diseñado para extraer las claves privadas. Este incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad de la autocustodia. Si ni siquiera los usuarios más experimentados y con mayores recursos pueden proteger sus claves, ¿cómo se supone que el resto de la humanidad adopte esta tecnología de forma masiva, sin miedo a perderlo todo? La crónica de las polémicas de 2026 nos deja una lección amarga y necesaria. La tecnología puede avanzar a pasos agigantados, pero los vicios de la naturaleza humana permanecen inmutables. El ego de los fundadores que se creen por encima de la ley, la codicia de los inversores que buscan el atajo fácil y la maldad técnica de los estafadores han encontrado en la cadena de bloques el escenario perfecto para expresarse. Los proyectos de blockchain para todo han fracasado estrepitosamente porque olvidaron que la tecnología es solo una herramienta, no un sustituto de la ética básica o de la viabilidad económica real. Los escándalos de este año son el recordatorio más crudo de que seguimos viviendo en un mundo de lobos digitales hambrientos. El 2026 pasará a la historia como el año en que la industria tuvo que mirarse en el espejo, enfrentar sus propias sombras y decidir si quería ser, finalmente, un sistema financiero serio y maduro, o si prefería seguir siendo el patio de recreo de los estafadores más ingeniosos y crueles del planeta. Mientras el yuan digital se hunde bajo el peso de su autoritarismo y los rug pulls sintéticos triunfan gracias al engaño visual, la comunidad cripto se encuentra en una encrucijada histórica. La transparencia radical de la blockchain es un arma de doble filo. Registra tanto nuestros mayores logros de libertad como nuestras traiciones más abyectas. Y en este 2026, lamentablemente, el registro está demasiado lleno de estas últimas.